Hola a todos y a todas, bienvenido a este que va a ser el tercer seminario curricular de la disciplina de anatomía normal para el área de crecimiento y desarrollo. El tema que hoy vamos a desarrollar justamente es columna vertebral. Antes que nada quería aclararles una serie de cuestiones con respecto a cómo obtener el material didáctico que proyectamos tanto en las clases teóricas como algún material anexo. Bien, este material lo vamos a estar subiendo en la plataforma virtual de la Universidad Nacional de Rosario, en el campus, donde hemos desarrollado desde la cátedra un aula particular para anatomía, ¿sí? Ahí la vamos a ver en pantalla. Está como uno de los cursos y se denomina Anato FCM, ¿de acuerdo? Allí vamos a estar subiendo todo el material complementario en lo que respecta a actividades curriculares y material anexo. Asimismo, también vamos a hacerlo a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo Instagram, Facebook y Twitter, ¿bien? Y todo el material audiovisual, sobre todo estas clases y algún que otro material anexo, lo vamos a estar colgando en nuestro canal de YouTube, Cátedra de Anatomía Normal, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Muy bien, como les decía, el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy es columna vertebral. Esta clase la hemos dividido en 4 ejes fundamentales de trabajo. El primero de ellos vamos a estar trabajando sobre una descripción general de la columna en su totalidad, una breve introducción y algunas generalidades importantes para desarrollar el tema. A continuación vamos a estar hablando de cada una de las unidades óseas fundamentales que conforman la columna vertebral, que son justamente las vértebras. A continuación continuaremos con las articulaciones, es decir, cómo están unidos tanto las vértebras entre sí como la columna en su totalidad con el resto del esqueleto óseo. Y para cerrar vamos a estar trabajando sobre las funciones que desempeña la columna vertebral. Siempre que empezamos a tratar cualquier tema de anatomía, ya sea para describir un órgano o una estructura en particular, lo primero que hacemos es dar una definición acerca de qué se trata este órgano o esta estructura. Para el caso de la columna vertebral, tomamos la definición que nos otorga la bibliografía, sobre todo Rubier, ¿bien? Que nos dice que la columna vertebral es un estuche o tallo longitudinal osteocartilaginoso resistente y flexible, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más de hincapié en esto de resistente y flexible, que es bastante interesante para entender las funciones de la columna. En cuanto a su situación, la columna está localizada en la parte más posterior, más dorsal del tronco, en una posición media, y se extiende desde la cabeza hasta la pelvis, que de alguna manera sostiene a la columna vertebral. Dentro de sus funciones, ya la vamos a analizar más adelante, pero también contiene y protege a la parte más caudal del sistema nervioso central, que corresponde a la médula espinal. Es importante recordar también que, como habíamos anticipado, la columna vertebral está compuesta por ciertos elementos óseos, bien, que vamos a denominar simplemente vértebras. Justamente estas vértebras van a tener un número aproximado de entre 31 y 35 vértebras, 31 y 33 vértebras en total, bien, y tienen la característica de que al atravesar distintos segmentos del cuerpo humano van a recibir diferente denominación, bien. Aquí lo que tenemos es una vista lateral de una columna donde podemos ver los distintos segmentos corporales que va atravesando este elemento, bien. Esto sería cefálico, esto sería caudal, anterior y posterior. Recordamos algunos conceptos del seminario de generalidades. Y tenemos que desde cefálico hacia caudal, la columna atraviesa el cuello, por eso hablamos de vértebras cervicales, ¿sí? En un número de 7. A continuación pasa por la parte más posterior del tórax, ¿bien? Allí tenemos un número de 12 vértebras, que vamos a denominar las vértebras torácicas o dorsales. Las dos denominaciones son totalmente válidas. Continuando hacia caudal, nos encontramos con 5 vértebras, ¿bien? Que están en relación hacia anterior con la cavidad abdominal, y vamos a denominarlas vértebras lumbares. Y finalmente en el extremo más caudal de esta columna vertebral tenemos 2 unidades óseas, bien, que vamos a denominar sacro, bien, que está conformado por la fusión de 5 vértebras sacras, y el coxis, bien, que es un pequeño vestigio conformado entre 3 a 5 vértebras, bien. Justamente de esta variabilidad en el número de vértebras que conforman el coxis hallamos la cantidad total de vértebras, también variable, como dijimos, entre 31 y 33 vértebras totales. A la izquierda de la pantalla aquí tenemos una vista anterior del esqueleto óseo, donde podemos ver resaltada la columna vertebral en toda su totalidad.
y vemos cómo tiene una localización bien posterior, bien dorsal, y a su vez está localizada en la línea media y conforma en conjunto con el cráneo parte de lo que estudiamos en generalidades como esqueleto axial. Bien, a la derecha de la pantalla tenemos una vista posterior del esqueleto óseo y vemos también resaltada la columna que, como dijimos, se extiende desde el cráneo, desde la cabeza hasta la pelvis, con quien se articula y sostiene. Muy bien, empezamos a hacer una descripción general de la columna, pero antes quería aclarar una serie de cuestiones que tienen mucha importancia para poder hablar en cuanto a las relaciones anatómicas y la disposición de este elemento, ¿sí? Aquí lo que tenemos son distintas vistas de la columna. Recordamos y repasamos un poquito lo que fuimos trabajando en el seminario de generalidades, ¿bien? Que ya no hablamos de adelante a atrás y de arriba hacia abajo, sino que empezamos a usar términos un tanto más específicos. Bien, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es una vista anterior de la columna vertebral en su totalidad. Esto sería cefálico, esto sería caudal, esto sería lateral, bien, esto sería lateral, ¿de acuerdo? La segunda imagen que tenemos es una vista posterior de la columna, bien, cefálico y caudal, lateral derecho, lateral izquierdo en este caso, y finalmente tenemos una vista lateral de la columna, bien, en este caso una vista lateral izquierda, ¿de acuerdo? También podemos denominarla, como vimos en el seminario, como una vista parasagital, dado que estamos un poco hacia la izquierda de la línea media del cuerpo, ¿de acuerdo? Como habíamos dicho, la columna vertebral transcurre a través de distintos segmentos corporales y estos segmentos a su vez le otorgan nombres a distintas partes de la columna. Bien, empezando desde arriba, tenemos un segmento que atraviesa el cuello y por lo tanto lo vamos a denominar segmento cervical, con sus 7 vértebras cervicales. Un segmento dorsal, bien, que también lo podemos denominar segmento torácico porque justamente son las vértebras que están formando hacia atrás la pared posterior del tórax. Continuando hacia caudal nos encontramos con un segmento lumbar, ahí se pinta de rojo, y finalmente el último segmento conjugamos tanto el sacro como el coxis en un segmento único llamado sacrocoxigio. Muy bien, aquí tenemos una vista más específica en un preparado de distintos segmentos de la columna vertebral. En este caso están resaltados el segmento cervical, segmento torácico, segmento lumbar y segmento sacrocoxigio. Muy bien, a continuación vamos a empezar a hablar al respecto de las curvaturas de la columna. No sin antes empezar a trabajar un poco sobre la evolución que tenemos como seres humanos y cómo esto repercute en cierta manera en la conformación final que tenemos como adultos de las curvaturas de la columna. Lo que tenemos aquí en uno de los extremos de la pantalla es un corte sagital de un recién nacido, mientras que en el otro extremo tenemos un corte sagital de un adulto, ¿sí? Fíjense que la disposición de la columna vertebral del recién nacido es totalmente diferente que la del adulto, ¿bien? En el recién nacido generalmente están en una actitud típicamente de flexión, con lo cual toda la columna vertebral va a estar en flexión, ¿bien? Esto hace que la totalidad de la columna forme una concavidad anterior, ¿bien?, hacia adelante. Esto tiene que ver con la actitud en flexión que tienen todos los recién nacidos, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos hacia el otro extremo y nos fijamos en la columna de un adulto, vamos a ver que tenemos diferentes curvaturas, bien, que son bastante diferentes de lo que vimos en el recién nacido. Esto ocurre porque tenemos un periodo transicional en el cual el recién nacido va dejando de tener esa actitud en flexión y va por otro lado a reforzar los músculos de la región dorsal para poder, por un lado, erguir la cabeza, ¿sí? Esto va a lograr que a nivel cervical la curvatura, que estaba dirigida hacia anterior en un principio, cambie de dirección y ahora sea cóncava hacia atrás, ¿bien? Esto se logra mediante el sostén cefálico de los recién nacidos, ¿de acuerdo? Y también otro hecho fundamental para delimitar cuáles son las curvaturas de la columna y que tiene que ver justamente con la evolución a lo largo de nuestra vida es lograr mantener la posición erguida y la bipedestación. Bien, esto lo vamos a lograr mediante un cambio también en la flexión a nivel lumbar que hace que la concavidad que era cóncava hacia adelante en el recién nacido vuelva a ser cóncava hacia atrás. De esta manera en el adulto quedan delimitadas 4 tipos de curvaturas.
Desde el punto de vista más general tenemos dos tipos de curvatura, ¿bien? Las lordosis y la sifosis. Las lordosis tienen la característica de ser curvaturas, ¿bien?, cóncavas, cuya concavidad esté dirigida hacia atrás, ¿bien? Si miramos una vista lateral de la columna, ¿bien?, vemos que, por ejemplo, a nivel cervical tenemos una concavidad hacia atrás en el conjunto de las 7 vértebras cervicales. Lo mismo sucedería, por ejemplo, a nivel lumbar. Tenemos una concavidad dirigida hacia atrás y una convexidad dirigida hacia adelante. Entonces, hablamos de lordosis cuando la curvatura tiene una concavidad posterior y una convexidad anterior. Caso contrario sucede con la sifosis, ¿sí? En este caso las sifosis van a tener una concavidad anterior y una convexidad posterior, ¿bien? Esto va a ocurrir, por ejemplo, a nivel de las 12 vértebras torácicas en su conjunto y a nivel sacrococcigeo, que también tiene una concavidad anterior y una convexidad posterior, ¿bien? Repasemos entonces. A nivel cervical tenemos una lordosis, ¿bien?, dado que la curvatura está dirigida hacia atrás, la concavidad mira hacia atrás. A nivel torácico tenemos una concavidad dirigida hacia anterior, por lo tanto hablamos de una sifosis, ¿bien? Y a nivel lumbar tenemos nuevamente concavidad hacia posterior, hablamos de lordosis, y sacrococcigeo, concavidad hacia anterior, hablamos de sifosis, ¿bien? Cada una de estas lordosis y sifosis correspondiente a cada uno de los segmentos le ponemos el apellido justamente del segmento que están atravesando, ¿bien? Por eso hablamos de lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar y sifosis sacrococcigea. Muy bien, pasamos ahora sí al segundo módulo de esta clase de columna vertebral, que es específicamente hablar de cada una de las unidades óseas estructurales que conforman la columna, que son las vértebras. Para poder describir cualquier vértebra debemos tener en cuenta una manera sistemática para poder hacerlo y no olvidarnos de ningún detalle a la hora de enumerar las características de las vértebras, ¿sí? Por ello, siempre en primera instancia, antes de meternos a estudiar cada una de las vértebras en particular, es importante que podamos reconocer en una vértebra tipo, un prototipo de vértebra, las partes más fundamentales que no nos debemos olvidar a la hora de describir, por ejemplo, una vértebra cervical, una vértebra lumbar o la vértebra que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, esta vértebra tipo puede ser cualquier vértebra, ¿bien?, en la cual vamos a describir una serie de estructuras que son comunes a casi todas las vértebras. Digo casi todas porque vamos a ver que hay algunas excepciones. Muy bien, estos son los elementos que vamos a describir en cualquier vértebra tipo, ¿sí? Tenemos, por empezar, una vista superior de una vértebra. Esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral derecho, esto es lateral izquierdo, ¿de acuerdo? La parte más anterior de cualquier vértebra va a estar constituida por lo que denominamos el cuerpo vertebral, ¿sí? El cuerpo vertebral vamos a ver que es una estructura bastante voluminosa, ¿sí?, y tiene la característica de ser muy resistente y de articularse hacia arriba y hacia abajo mediante la superposición con otros cuerpos vertebrales. Por otra parte, si nos fijamos en la parte más posterior de una vértebra, tenemos lo que denominamos la arcada vertebral, ¿sí? Desprendiéndose de la cara posterior tenemos esta suerte de arco que me va a determinar o delimitar un agujero vertebral en el medio, que ahora lo vamos a describir, ¿sí? En primera instancia tenemos desde la cara posterior del cuerpo dos proyecciones óseas que se dirigen hacia atrás, bien, que la vamos a denominar pedículos, y es la parte que une el cuerpo justamente con el resto de la arcada vertebral. Ahí tenemos a los pedículos. Por otra parte, ¿sí?, si nos dirigimos un poquito más hacia atrás, tenemos ahí pintándose de lila, bien, y continuando a los pedículos hacia posterior, a un segmento que vamos a denominar láminas. Estas láminas se unen hacia la línea media y terminan por delimitar completamente el agujero vertebral. Muy bien. Una vez que ya tengo delimitado los pedículos y las láminas, vamos a ver que en cada una de las vértebras, sobre todo en la parte de la arcada vertebral, se desprenden distintas apófisis dirigidas hacia distintos lugares, ¿de acuerdo? Las primeras que tenemos, que se desprenden en la unión entre los pedículos y las láminas hacia lateral, van a ser estas proyecciones óseas, bien, derechas e izquierda en un número de 2, que vamos a denominar apófisis transversas, bien. Por otra parte, si continuamos también a nivel de la unión entre los pedículos y las láminas, pero ya dirigiéndonos hacia arriba y hacia abajo, vamos a tener 4 apófisis que la vamos a denominar apófisis articulares, 2 superiores
ahí pintándose de amarillo, y dos inferiores que no la estamos viendo porque justamente tenemos una vista superior de una vértebra. Estas apófisis articulares tienen la característica de contener facetas articulares justamente que se articulan entre sí y refuerzan la unión de las vértebras suprayacentes e infrayacentes, además de la unión de los cuerpos vertebrales, por supuesto. Y finalmente, de la unión entre las láminas a nivel de la línea media se desprende o se proyecta hacia posterior una apófisis un poco más voluminosa, generalmente afilada, que la vamos a denominar apófisis espinosa, ¿sí? Esta apófisis espinosa, además de tener estas características, suele ser bastante fácil de palpar a través de la piel, ¿sí? Por esta proyección que tiene hacia posterior, y nos ayuda, por ejemplo, a poder localizar el nivel vertebral del cual estamos hablando. Finalmente, como habíamos dicho, delimitado entre la arcada vertebral y el cuerpo de la vértebra, nos queda el agujero vertebral. Bien, este agujero vertebral tiene la característica de que cuando se superpone una vértebra sobre otra, conforman en su conjunto un conducto raquídeo. El conducto raquídeo ese que hablamos al inicio de la clase, cuando hablamos de la definición, que justamente su función en su totalidad es alojar a la médula espinal, bien, y sus envolturas que ya la vamos a describir a continuación. Pasamos ahora a tener una vista lateral de la vértebra tipo. Volvemos a tener la imagen de la diapositiva anterior para recordar cada uno de los segmentos, ¿sí? Tenemos una vista lateral izquierda, esto vendría a ser anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior, y empezamos describiendo por un lado el cuerpo, bien, que dijimos que es bien anterior. Inmediatamente hacia atrás tenemos las proyecciones que hacen los cuerpos, que son los pedículos. Los pedículos tienen la característica de estar aplanados, fíjense en esta vista superior, lateralmente, ¿sí? Es como si lo aplanaran de este lado y de este otro lado, y tienen la característica de tener dos bordes, ¿sí? Un borde superior y un borde inferior que suelen ser bastante cóncavos, sobre todo el borde inferior. Recuerden este dato, ¿sí? Es muy importante. A continuación de los pedículos, continuaríamos con las láminas, aquí no las vemos, pero es lo que tenemos coloreado acá de color lila, ¿bien? Y en la unión justamente de este pedículo con las láminas se desprenden las distintas apófisis, ¿sí? Teníamos hacia arriba y hacia abajo las apófisis articulares, ¿bien? En un número de 4, dos superiores, que veíamos anteriormente, y dos apófisis inferiores, que ahora sí las vemos en esta vista lateral. Proyectándose hacia afuera, hacia el lateral, tenemos a cada lado dos apófisis transversas, y finalmente, de la unión de las láminas, tenemos la proyección más posterior de las vértebras que corresponde a la apófisis espinosa. Muy bien, habíamos dicho que teníamos el agujero vertebral, ¿sí? Aquí lo que tenemos es una vista superior de una vértebra cervical, esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho, esto es izquierdo, ¿sí? Y vemos que nos queda delimitado hacia anterior por la cara posterior del cuerpo vertebral y hacia atrás por la arcada vertebral, ¿sí? Por los pedículos y las láminas fundamentalmente. Bien, ¿qué es lo que tenemos dentro de este agujero vertebral? Bueno, habíamos enunciado que dentro del agujero vertebral, en su conjunto, cuando están superpuestos el conducto raquídeo, a la médula espinal, ¿sí? Que es la parte más caudal del sistema nervioso central, como ya vamos a estudiar más adelante, ¿sí? A su vez, a esta médula espinal le llegan, ¿bien? Y emite distintas ramas nerviosas de los nervios periféricos, ¿bien? Y está envuelto en distintas coberturas fibrosas que se denominan meninges, ¿bien? Entre estas meninges nos quedan delimitados a veces espacios, ¿sí? Como por ejemplo el espacio subdural o epidural. ¿Y en qué importancia tiene esto? Bueno, justamente que en estos espacios subdurales o epidurales se pueden hacer distintos procedimientos anestésicos, ¿bien? A distintos niveles medulares. Muy bien. Y finalmente recordarán que les había dicho que era muy importante que recordemos las características de los pedículos, ¿sí? Los pedículos en su conjunto, cuando están superpuestos uno con otro, delimitan un orificio denominado agujero de conjunción, ¿sí? Vamos a ver que los bordes cóncavos inferior y superior de un pedículo infrayacente delimitan este agujero, ¿bien? A través de los cuales van a emerger los distintos nervios que se desprenden de la médula espinal, ¿bien? Para delimitar o terminar de delimitar el agujero de conjunción, además del borde superior y borde inferior de los pedículos, tenemos hacia atrás la articulación de las apófisis articulares de las vértebras contiguas, y hacia adelante, fíjense, tenemos la unión de los dos cuerpos vertebrales a través de los discos intervertebrales. ¿Bien? Tengamos en cuenta esto, que es sumamente importante, porque una patología sumamente frecuente es la hernia de disco, ¿sí?
Cuando este disco intervertebral por distintas fuerzas mecánicas termina comprimiéndose, puede llegar a romperse y proyectarse justamente hasta este agujero de conjunción y comprimir de alguna manera el nervio raquídeo que está surgiendo en ese sector. Ahí tenemos agujero de conjunción. Muy bien, pasamos ahora a continuación a describir las características de cada uno de los segmentos vertebrales que vimos anteriormente. Comenzamos por supuesto desde más cefálico con las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son 7 vértebras y se enumeran de la primera a la última como C1, C2, C3, C4 y así sucesivamente hasta llegar a C7. Vamos a ver que la mayoría de las vértebras cervicales tienen características comunes que vamos a describir y hay 3 vértebras que las vamos a tomar porque tienen características especiales y vamos a describir cada una de ellas por separado. Comenzamos con cualquier vértebra cervical. Como dijimos, siempre que describimos una vértebra seguimos el mismo modelo y la misma sistemática que utilizamos para una vértebra tipo. Bien, esto es, empezamos siempre describiendo el cuerpo, ¿sí? El cuerpo que dijimos que es la parte más anterior, más voluminosa, y vamos a enunciar cuáles son las características típicas de una vértebra cervical. Fíjense, por un lado, el cuerpo va a ser mucho más diminuto, ¿bien? Y tiene la característica de que tiene un diámetro transversal mayor que el diámetro anteroposterior, ¿sí? Tiene una forma aproximadamente cuadrilátera este cuerpo vertebral cervical, ¿sí? Otra característica sobresaliente es que a ambos lados del cuerpo, en la cara superior, tiene unas apófisis en forma de semilunas, ¿bien? Que se denominan apófisis unciformes, ¿sí? Estas apófisis unciformes lo que hacen es como una suerte de gancho que coapta de alguna manera al cuerpo vertebral suprayacente, ¿sí? Justamente unciforme o unci hace referencia en su origen etimológico de la palabra a gancho, bien, de acuerdo. De esta manera nos forma un tipo de articulación entre los cuerpos vertebrales cervicales que denominamos un cuartrosis, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Seguimos hacia atrás. En este caso vemos que los pedículos son bastante gruesos, bien, no están bien delimitados como vimos anteriormente, y tenemos las apófisis transversas, ¿sí? Fíjense que las apófisis transversas tienen bastantes características peculiares. Entre ellas tienen que nacen de 2 raíces, ¿sí? Una raíz anterior y una raíz posterior que me delimitan en su origen a un orificio, ¿sí? A ambos lados del cuerpo, un orificio o agujero que vamos a denominar agujero vertebral, ¿bien? Otra característica sobresaliente de estas apófisis transversas es que son de extremidad bífida, ¿bien? Fíjense que tenemos 2 tubérculos en su finalización. Muy bien. Las apófisis articulares, seguimos hacia atrás, tienen la característica de tener carillas articulares planas, ¿sí? Y son cilíndricas de poca altura, a diferencia de lo que vamos a ver a continuación. Las láminas no tienen muchas características diferenciales, pero sí la apófisis espinosa, ¿sí? Fíjense que lo mismo que sucedía con las apófisis transversas, las apófisis espinosas de las vértebras cervicales suelen terminar en una extremidad bífida, ¿sí? En 2 tubérculos. Y finalmente nos queda describir el agujero raquídeo, que fíjense que es bastante voluminoso, bien, y que además tiene esta forma aproximadamente triangular. Muy bien. Ahora bien, ¿para qué nos sirve este agujero vertebral que describimos en la vértebra cervical, ¿sí? Este agujero vertebral va a dar paso a una arteria, bien, ahora lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Ahí tenemos una vista lateral de la columna cervical. Una arteria que es rama de la arteria subclavia, ¿sí? Recordemos que las arterias subclavias son parte de las ramas principales que da la aorta, ¿bien? Para la mitad superior del cuerpo. Una de las ramas de esta arteria subclavia, que en su trayecto hacia el brazo, hacia el miembro superior, da esta rama que se denomina arteria vertebral, ¿sí? Esta arteria vertebral transcurre a lo largo de la superposición de los agujeros vertebrales y termina por introducirse por el agujero magno hacia el endocráneo para irrigar parte del encéfalo y formar parte del sistema posterior de irrigación de esta estructura nerviosa. Como característica vamos a ver que la única vértebra que no tiene este agujero vertebral es C7, ¿sí? La séptima vértebra cervical, que ahora la vamos a describir. Como les decía, hay vértebras cervicales atípicas y que tienen características que son propias, ¿bien? Empezando por la primera vértebra cervical, que la vamos a denominar atlas, ¿sí? Fíjense que no se parece en casi nada a una vértebra tipo y por eso la describimos aparte. Su nombre hace referencia a una deidad griega, ¿sí? Que sostenía el mundo,
generalmente nos olvidamos de poner una imagen de la escultura de Atlas, ¿sí? Pero bueno, lo que hace referencia con su nombre es que justamente esta vértebra, al ser la primer cervical, es la que está articulada de alguna manera con el cráneo, ¿sí? Particularmente con lo que tiene que ver con los cóndilos occipitales, ¿sí? Fíjense que la característica más sobresaliente de esta vértebra cervical número 1 o Atlas es que no tiene un cuerpo vertebral definido, sino que podemos describir dos masas laterales, ¿sí? Por acá y por acá, y entre las masas laterales un arco anterior y un arco posterior, ¿de acuerdo? Fíjense que las apófisis transversas no son bífidas como el resto de las vértebras, pero sí tiene un agujero transverso, ¿de acuerdo? Las masas laterales tienen la característica de que en su cara superior, bien, esto es una vista superior de el Atlas, esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Tienen dos superficies semilunares, ¿sí? Que se denominan cavidades glenoideas, y que justamente estas cavidades glenoideas son las que aceptan o se articulan, mejor dicho, con los cóndilos de el hueso occipital del cráneo, ¿de acuerdo? Fíjense, en una vista inferior ya tenemos una lámina, una carilla articular similar al resto de las vértebras cervicales. Dijimos también que tenemos un arco anterior. El arco anterior tiene un tubérculo anterior que sobresale, ¿sí? Y fíjense que en su cara posterior tenemos una carilla auricular muy pequeñita, ¿sí? Ya vamos a ver para qué. Tenemos también un arco posterior que no tiene característicamente una apófisis espinosa como el resto de las vértebras cervicales. Algo sumamente destacable de esta primer vértebra cervical es el gran espacio que tenemos para el agujero vertebral, ¿sí? Este agujero vertebral vamos a ver que es muy voluminoso por dos razones, ¿sí? Por un lado, porque lo podemos dividir en dos partes, en la cual la parte más anterior va a estar ocupada por un anexo, una apófisis que tiene la segunda vértebra cervical, que ahora la vamos a describir, y la vamos a denominar como mitad anterior o mitad articular del agujero vertebral del Atlas, ¿bien? Y una parte posterior que también es voluminosa, más o menos redondeada, que va a dejar paso no a la médula espinal, sino a el segmento más caudal del tronco encefálico, que es el bulbo raquídeo, ¿sí? Ya no tenemos médula en este sector, sino que ya tenemos bulbo raquídeo, parte del tronco encefálico. Ahí tenemos los nombres. Recordemos, las masas laterales en una vista superior, las cavidades glenoideas que se articulan con los cóndilos del hueso occipital del cráneo. Pasamos ahora a describir la otra vértebra que tiene características propias de las vértebras cervicales, que es la vértebra cervical número 2 o axis. Bien, esta vértebra cervical ya vemos que empieza a parecerse un poquito más a una vértebra tipo. Ya tiene un cuerpo vertebral definido, a diferencia del Atlas, ¿bien? Pero tiene como característica singular que en la parte o extremidad superior del cuerpo nos encontramos con una apófisis, ¿bien? Una apófisis vertical, cilíndrica, que vamos a denominar apófisis odontoide, ¿sí? Justamente porque parece que es un diente insertado dentro del cuerpo de la segunda vértebra cervical, ¿bien? El resto de las características, como por ejemplo las apófisis transversas y la apófisis espinosa, es común al resto de las vértebras cervicales, pero tiene como distintivo esta apófisis odontoides, ¿sí? Que si volvemos al esquema del Atlas, es la proyección de la apófisis odontoides la que se articula justamente con la carilla auricular del arco anterior del Atlas, dando de esta manera la posibilidad de ejecutar un movimiento rotatorio como segmentos de cilindro y conforman una articulación de tipo trocoide, ¿bien? Que se denomina atlanto-odontoide. Ya la vamos a ver más adelante cuando hablemos de articulaciones. Muy bien. Y finalmente una vértebra que no la describimos muy detalladamente, pero que sí tiene características particulares, es la séptima vértebra cervical, ¿sí? Esta séptima vértebra cervical vamos a ver que tiene como características no poseer una apófisis transversa, similar al resto de las vértebras cervicales, y tampoco tiene una apófisis espinosa bitubercular o bífida, sino que es única, ¿sí? Tiene un único extremo y es bastante prominente, ¿bien? Es muy fácil reconocer la vértebra cervical número 7 porque es la vértebra cuya apófisis espinosa tiene más proyección hacia posterior, ¿bien? Y por eso se la denomina también como vértebra prominente. Muy bien. Continuamos ahora con las vértebras dorsales o vértebras torácicas. Estas vértebras torácicas constituyen 12 vértebras en total
y tienen la característica de que la mitad superior de estas vértebras son bastante similares en cuanto a sus características a las cervicales, mientras que las vértebras inferiores ya se van pareciendo cada vez más a las vértebras lumbares. Muy bien. Vamos a empezar a describir, como dijimos, de manera sistemática las características de estas vértebras torácicas. Empezamos siempre teniendo una vista lateral izquierda en este caso, ¿bien? Y una vista superior. Esto es anterior, esto es anterior, esto es posterior, esto es posterior. ¿De acuerdo? Empezamos describiendo el cuerpo, ¿sí? Fíjense que el cuerpo tiene la característica de ya ser un poco más redondeado, más cilíndrico, un poco más alto que los cuerpos de las vértebras cervicales, ¿bien? Y vamos a ver que en su cara lateral tiene dos facetas articulares, sobre todo en esta vista lateral que estamos teniendo aquí, ¿sí? Una faceta superior y una faceta inferior. ¿Para qué me van a servir estas facetas superiores e inferiores en la cara lateral de los cuerpos vertebrales dorsales? Van a ser los lugares o los sitios donde las costillas, ¿sí? Fundamentalmente la cabeza de las costillas, se van a articular con las vértebras torácicas, ¿sí? Cada costilla se va a articular en su mitad superior con una vértebra superior, con su hemicarilla, ¿sí? Mientras que la mitad inferior de la cabeza de la costilla lo va a hacer con la carilla auricular superior de la vértebra infrayacente, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle esto. Como siempre hay dos excepciones a la regla, ¿bien? Que tienen que ver con la 12ª y 11ª vértebras torácicas, ¿sí? Que no tienen dos carillas articulares, sino que tienen una sola, dado que solamente se contactan con las dos últimas costillas, llamadas costillas flotantes, ¿sí? La costilla número 11 y costilla número 12. Muy bien, aquí tenemos entonces carilla auricular costal superior y carilla articular costal inferior. ¿Qué otra característica sobresaliente tienen estas vértebras torácicas? Fíjense, por ejemplo, en esta vista superior, que el agujero vertebral ya no es triangular, sino que es más redondeado y mucho menos voluminoso que a nivel cervical. Las apófisis transversas tienen la característica de dirigirse hacia atrás y hacia afuera, y en su extremidad, en su cara anterior, como estamos viendo acá, tenemos una faceta articular también para las costillas. Bien, en este caso, para un segmento de las costillas que se denomina tubérculo costal. Bien. De esta manera me quedan articuladas las costillas mediante dos articulaciones a la columna o vértebra dorsal, ¿sí? Una articulación costovertebral con el cuerpo de las vértebras y una articulación costotransversa, ¿sí? Con las apófisis transversas justamente de estas vértebras dorsales. Las características de estas articulaciones las vamos a ver a continuación. Fíjense, aquí tenemos cómo se articula la cabeza de la costilla con la vértebra en la cara lateral del cuerpo, y finalmente cómo se articulan la cara anterior de las apófisis transversas con el tubérculo costal, bien, formando la articulación costotransversa. Pasamos a continuación a describir las vértebras lumbares, ¿sí? Las vértebras lumbares son un número total de 5 vértebras y la vamos a denominar de arriba hacia abajo como L1, L2, L3, L4 y L5, ¿sí? Tienen como características fundamentales las que vamos a ver a continuación. Tenemos por un lado una vista lateral izquierda, en este caso de una vértebra lumbar, una vista superior, ¿sí? Una vista lumbar del conjunto de las vértebras lumbares. Como decíamos, seguimos la sistemática. Empezamos describiendo en primer lugar el cuerpo. Bien, fíjense, aquí tenemos los cuerpos de las vértebras lumbares que tienen la característica de ser voluminosos, ¿sí? Son las vértebras cuyos cuerpos son más grandes que el resto de la columna vertebral. Esto tiene que ver fundamentalmente con que el peso que se va acumulando del sostén de toda la columna va a repercutir sobre estas últimas vértebras lumbares. Bien, la característica de estos cuerpos es que tienen una forma aproximadamente reniforme, ¿sí? Forma de riñón o de poroto, bien, y que son voluminosos. Fíjense ahora lo que respecta al orificio o agujero vertebral, ¿sí? En este caso ya empieza a tomar otra vez una conformación aproximadamente triangular, ¿sí? Y ya tenemos también características diferenciales en cuanto a las apófisis, ¿de acuerdo? Fíjense, por ejemplo, las apófisis transversas tienen la característica de ser sumamente voluminosas, ¿sí? Muy grandes y bastante horizontalizadas. Esta
características de ser voluminosas también le da la denominación a estas apófisis transversales o transversas como apófisis costiformes, como si fueran una continuación de las costillas que se articulan a las vértebras dorsales. Por otra parte, las apófisis articulares, tanto superiores como inferiores, toman formas más verticales, ¿sí? Como si fueran cilíndricas, y conforman articulaciones del tipo trocoide. Bien, a diferencia de lo que veníamos teniendo hasta ahora, cuyas articulaciones entre las apófisis articulares eran planas, aquí ya toman forma de segmentos de cilindro y denominadas de esta manera trocoides. Finalmente, para describir el último paso, nos encontramos con las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, que tienen una forma cuadrilátera, como pueden ver, son bien horizontales, tienen una dirección bien horizontal hacia atrás, bien, y son bastante voluminosas y fáciles de identificar mediante la palpación. Pasamos ahora sí al segmento más caudal de las vértebras sacras y coxígeas. En cuanto a las vértebras sacras, me parece interesante poder analizar al sacro como un hueso único y al coxis como un hueso único, ¿de acuerdo? Empezamos por el sacro. El sacro está conformado bien por la fusión de las 5 vértebras sacras, que aquí la tenemos. Es un hueso impar medio que se articula hacia arriba, ¿sí? Con la quinta vértebra lumbar, pero que a su lado, bien, en sus caras laterales, se va a articular con los huesos ilíacos. De esta manera, lo que decíamos de la transmisión del peso a través de las vértebras lumbares, ahora se va a dirigir hacia los costados para continuar, bien, por los huesos ilíacos hacia los miembros inferiores. Tiene la característica también de tener esta forma de pirámide, bien, invertida. Al hablar de una pirámide invertida siempre tenemos que hablar de una base, un vértice y de las 4 caras que tendría en este caso el hueso sacro. Bien, comenzamos por la cara anterior, que es esta que tenemos acá. Estamos viendo al sacro desde anterior. Esto es derecho, este es izquierdo, esto es cefálico, esto es caudal, ¿sí? En la cara anterior tenemos la característica de que es cóncava, ¿sí? Hacia anterior, y es cóncava en sentido transversal también, ¿sí? Fíjense aquí en este corte sagital, ¿sí? Fíjense que es cóncava de arriba hacia abajo, y es también cóncava, si lo podríamos apreciar, en sentido transversal. También podemos aclarar que en esta cara anterior del sacro tenemos distintas crestas, ¿sí? Transversales, que se forman de la fusión justamente de los cuerpos vertebrales sacros, en un número de 5 en total. Bien, y a los lados de estas crestas transversales tenemos la salida o emergencia de los agujeros sacros anteriores, en un número de 4 a cada lado. Si tomamos ahora la cara posterior de este hueso sacro, nos vamos a encontrar con que es bastante más irregular que la cara anterior, ¿sí? Tiene una ligera convexidad, como vemos aquí en el corte sagital. Hacia la línea media nos encontramos con una cresta medial, ¿sí? Bastante prominente e irregular, que denominamos cresta sacra, que hacia caudal se termina bifurcando, ¿bien? Esta cresta sacra está conformada justamente por la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras, ¿bien? Y a ambos lados de esta cresta sacra vamos a encontrarnos con 4 orificios o 4 agujeros que tienen un diámetro menor que los anteriores y que denominamos agujeros sacros posteriores. Muy bien. Finalmente, describimos un poco lo que tiene que ver con las caras laterales del hueso sacro. Volvemos a la diapo anterior, en la cual resalta particularmente a nivel de la primera y segunda vértebra sacra una superficie articular bastante extensa que tiene forma de oreja, ¿sí? Y por ese motivo también lo denominamos carilla auricular, ¿sí? Esta carilla auricular se destaca por ser la superficie articular mediante el cual el sacro se articula con los huesos ilíacos hacia afuera y conforma la articulación sacro-ilíaca. Finalmente, si lo miramos desde la base al sacro, nos vamos a encontrar en la parte media con el cuerpo o la parte superior del cuerpo de la primera vértebra sacra, y a ambos lados con 2 proyecciones triangulares que denominamos aletas sacras. Terminamos finalmente con el coxis. El coxis es un remanente o vestigio, en realidad, de la columna vertebral, es la parte más caudal,
está conformado generalmente de 3 a 5 vértebras en un número variable. Esto, como habíamos aclarado, es lo que nos da la variabilidad en cuanto a la cantidad de vértebras que tenemos en total en la columna, ¿sí? Cuando hablo de vestigio me refiero a que generalmente si lo extrapolamos hacia otros mamíferos, el coxis sería una especie de cola, ¿sí?, que tienen los mamíferos, que nosotros, por supuesto, en los seres humanos está bastante poco desarrollado, ¿de acuerdo? Tiene la característica también de tener una forma piramidal invertida, una base que se articula justamente con la parte más caudal o vértice del sacro, y un vértice que generalmente no está localizado en la línea media, sino que está lateralizado, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuamos ahora con la tercera parte de esta clase, que tiene que ver con las articulaciones, tanto de las vértebras entre sí como de la columna con el resto de las estructuras del esqueleto óseo. Para sistematizar la descripción de las articulaciones de la columna vertebral, lo vamos a ir haciendo desde cefálico hacia caudal. La primera de ellas que vamos a empezar por analizar es la articulación que se establece entre el hueso occipital y la primera vértebra cervical o atlas. Bien, esta articulación recibe la denominación de articulación atlanto-occipital y, como dijimos, va a estar entre el hueso occipital, en su superficie exocraniana, y las masas laterales del atlas. Hacemos un breve repaso acerca del hueso occipital. Recordamos de la clase de cráneo. Podemos dividirlo en 3 partes fundamentales: una escama del hueso occipital, más posterior y más superior, que se continúa hacia abajo y hacia adelante por las masas laterales y finaliza hacia anterior en la apófisis basilar, describiendo entre todos estos un agujero magno o agujero occipital. Esto que estamos viendo acá es una vista inferior y exocraniana del hueso occipital, donde vemos que a nivel de las masas laterales hay 2 proyecciones óseas más o menos ovoideas que denominábamos cóndilos occipitales. Mientras que en el atlas, repasando, teníamos las masas laterales que en su cara superior podemos describir estas superficies lisas, articulares, que denominábamos cavidades glenoideas. De la articulación entre los cóndilos y las cavidades glenoideas es como se forma este tipo de articulación atlanto-occipital, constituyendo una articulación de tipo condilia. A continuación, siguiendo hacia caudal, nos encontramos con las articulaciones atloido-oxoideas. Bien, hablo de articulaciones porque en realidad no es una sola, sino que es un conjunto de 3 articulaciones que van a estar establecidas entre el hueso atlas y el hueso axis. Vamos a describir por un lado 2 articulaciones laterales. En este caso se van a articular las masas laterales del hueso atlas en su cara inferior con las superficies articulares de las apófisis articulares justamente del hueso axis, las apófisis superiores. Como las superficies de estos dos huesos son planas, hablamos de una articulación del tipo plana o artródea. Por otra parte, la otra articulación que tenemos entre el atlas y el axis va a estar dada fundamentalmente por la apófisis odontoidea, que se va a articular mediante su cara anterior con la cara posterior, bien, del arco anterior del atlas. Recordemos que teníamos una carilla articular allí y es donde va a articularse con la apófisis odontoidea, constituyendo la articulación atlanto-odontoidea. Esta articulación atlanto-odontoidea tiene la característica de que debe ser sumamente reforzada por diversos ligamentos que la mantengan en su lugar, dado que algún desplazamiento o posible desplazamiento que pueda ocurrir de la apófisis odontoidea hacia atrás comprimiría a ese nivel tanto a la médula espinal, siendo más inferior, y fundamentalmente el bulbo raquídeo. Bien, que como vamos a estudiar más adelante, es importante que no tengamos un daño al bulbo raquídeo, dado los centros nerviosos que allí están alojados. Parte de estos ligamentos, bien, vamos a describirlos a continuación. Entre ellos tenemos uno que es de destacada importancia, que se extiende desde una masa lateral a la otra del hueso atlas y que recibe la denominación de ligamento transverso, ¿sí? Este ligamento transverso va a dividir al agujero vertebral del hueso atlas, como habíamos anticipado, en 2 partes. Una parte anterior, que era donde estaba alojada la apófisis odontoides, bien, que llamamos parte articular, y una parte posterior, bien, más voluminosa, que es por donde va a transcurrir el bulbo raquídeo. No obstante, el ligamento transverso no es suficiente para poder analizar y mantener en su lugar a la articulación atloideo-odontoidea.
si vemos un corte coronal que pase por detrás de las masas laterales del atlas, como estamos viendo acá, vamos a ver que tenemos otros tipos de ligamentos que también mantienen esta articulación en su lugar. Uno de ellos es el ligamento occipito-odontoideo, ¿sí?, que va desde la apófisis basilar del hueso occipital hacia el vértice de la apófisis odontoides. Por otra parte, reforzando el ligamento transverso, tenemos dos ligamentos más. Un ligamento superior, que es perpendicular al ligamento transverso, forma una cruz, bien, y se denomina ligamento occipito transverso, que es este que estamos visualizando acá. Y por debajo, uniendo el axis con el ligamento transverso, tenemos el ligamento axoideo transverso. En conjunto, el ligamento occipito transverso, axoideo transverso y transverso propiamente dicho, conforman un gran complejo ligamentario que denominamos ligamento cruciforme, y es el encargado de mantener en su lugar a la articulación atloideo-odontoidea. Pasamos ahora a analizar la articulación entre los cuerpos vertebrales, ¿sí?, es decir, las articulaciones intervertebrales. Si hacemos un corte sagital que pase por el medio de un cuerpo vertebral, vamos a visualizar la siguiente estructura. Bien, tenemos interpuesto entre los distintos cuerpos vertebrales una especialización del ligamento interóseo, ¿sí? Esta especialización del ligamento interóseo lo denominamos disco intervertebral. Muy bien. Este disco intervertebral tiene la característica de estar constituido por tejido conectivo denso en la periferia, donde forma un anillo fibroso, y un centro más gelatinoso, más pulposo, que lo denominamos justamente centro gelatinoso del disco intervertebral. Muy bien, ahí tenemos un esquema. Aquí lo que tenemos es un corte sagital, bien, de una aproximación de una articulación entre dos cuerpos vertebrales. Este sería el cuerpo vertebral suprayacente, este es infrayacente. El corte que estamos viendo corresponde a un corte sagital, bien, y podemos visualizar entre medio de los dos cuerpos vertebrales al disco intervertebral. Aquí lo que tenemos es un corte horizontal. Fíjense cómo el disco intervertebral estaría interpuesto entre una vértebra infrayacente y suprayacente, y hacia atrás cómo se relaciona, bien, con el conducto raquídeo y esto que tenemos aquí, que es la médula espinal. La articulación entre los cuerpos vertebrales tiene además un refuerzo por dos tipos de ligamentos muy importantes para mantener en su posición a los cuerpos, para que no haya un desplazamiento hacia ninguno de los lados, ¿sí?, ni hacia anterior, ni hacia posterior, ni tampoco hacia lateral. Estos ligamentos fundamentalmente son los ligamentos longitudinal anterior y longitudinal posterior. El ligamento longitudinal anterior pasa por delante, si ahí lo vamos viendo, tenemos una vista anterior de la columna, una vista lateral, izquierda en este caso. Pasa por delante de los cuerpos vertebrales y se extiende desde la apófisis basilar del hueso occipital hasta la segunda vértebra sacra. Bien. Por otra parte, el ligamento longitudinal posterior transcurre por detrás de los cuerpos vertebrales, es decir, por dentro de lo que sería el agujero vertebral o el conducto raquídeo, y también se extiende desde la base de la apófisis basilar hasta el coxis. Es mucho más largo el ligamento longitudinal posterior y tiene cierta lógica, dado que si por algún motivo se desplaza la vértebra o el disco intervertebral hacia atrás, estaría comprimiendo de alguna manera el sistema nervioso central, en este caso la médula espinal. Fíjense en este esquema lo que se hizo. Tenemos una vista posterior de los cuerpos vertebrales. Lo que se hizo fue justamente seccionar los pedículos para poder visualizar el ligamento longitudinal posterior. El otro tipo de articulación que tenemos entre distintas vértebras está dado por las articulaciones entre las apófisis articulares. Recordemos esas apófisis articulares que tenían cada una de las vértebras en un número de 4, 2 superiores y 2 inferiores. Este tipo de articulación también recibe la denominación de cigoapofisarias. Muy bien. Como decíamos, las apófisis articulares inferiores de una vértebra suprayacente se articulan con las apófisis superiores de las infrayacentes. Tenemos una vista anterior y una vista posterior que está reforzada por distintos ligamentos. Como característica, este tipo de articulación a nivel cérvico-torácico constituyen
articulaciones del tipo de las artrodias, ¿sí? Porque tienen superficies planas, mientras que a nivel de las vértebras lumbares vamos a tener segmentos de cilindros en estas articulaciones, constituyendo articulaciones del tipo de las trocoides, ¿sí? Es decir, que permiten, o en realidad estarían conformados por superficies articulares que son segmentos de cilindro. A su vez, la articulación entre las distintas vértebras vamos a ver que tienen otros refuerzos y distintos ligamentos que la mantienen en su posición. Cada uno de los segmentos de las arcadas vertebrales va a tener un ligamento que le es propio para unirse con la vértebra que está por encima, ¿sí? Tal es el hecho que sucede, por ejemplo, con las láminas vertebrales, entre las cuales está interpuesto un tipo de ligamento que por su coloración recibe la denominación de ligamento amarillo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago un corte coronal, ¿sí?, que pase a nivel de los pedículos de la vértebra y lo miro desde adelante, es decir, lo que hicimos acá fue remover el cuerpo con los pedículos, y podemos visualizar que entre las láminas, que es esto que tenemos aquí, la extensión de este ligamento que, como dijimos, tiene una coloración ligeramente amarillenta que le da su nombre. Ahí tenemos ligamento amarillo. En cambio, si hacemos un corte sagital, ahora estamos mirando a el ligamento amarillo derecho en este caso, ¿sí? Como vemos que se extiende entre las láminas, bien, de dos vértebras contiguas. Por otra parte, otra de las apófisis que también va a tener algún tipo de unión a través de ligamentos son las apófisis espinosas, ¿sí? Las proyecciones posteriores que hacían las vértebras hacia atrás. Bien, si hacemos, por ejemplo, un corte sagital que pase por el medio de una vértebra, vamos a obtener una vista medial en la cual podemos visualizar cuerpo vertebral, pedículo, lámina. Esto que vemos acá sería el ligamento amarillo. Y fíjense que entre las distintas apófisis espinosas tenemos dos tipos de ligamento. Uno interpuesto entre el borde superior y borde inferior de cada una de estas apófisis, que lo vamos a denominar ligamento interespinoso, y uno más longitudinal que pasa por el vértice de cada una de estas apófisis y se denomina ligamento supraespinoso. Muy bien. Teniendo una vista posterior, bien, vamos a ver fundamentalmente el ligamento supraespinoso, cómo se extiende desde un vértice a otro de cada una de las apófisis espinosas. Por otra parte, la apófisis que nos quedaba, sí, ya hablamos de la articulación y de la unión de las apófisis articulares, de las apófisis espinosas, nos quedan las apófisis transversas. Bien, las apófisis transversas también tienen una especialización de ligamento que vamos a denominarlo intertransverso, y que se extiende desde una apófisis transversa hacia otra, ¿sí?, como estamos visualizando en cada una de estas. Finalmente, vamos a describir un tipo de articulación que, si bien forma parte de las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, recibe una denominación especial que es la articulación sacrovertebral o lumbosacra, ¿sí? Esta articulación va a estar dada fundamentalmente entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra, o el sacro, como se lo quiera decir, bien, que tiene una serie de características esenciales. Fíjense, quinta vértebra lumbar y base del sacro, bien, o primera vértebra sacra, que se articulan y forman esta articulación lumbosacra. Va a estar reforzada hacia anterior, como dijimos, por el ligamento longitudinal anterior, y hacia posterior, que aquí no lo vemos, por el ligamento longitudinal posterior. Tienen una característica que forman entre sí un ángulo diedro obtuso, ¿sí?, abierto hacia atrás, que recibe la denominación de promontorio. Este promontorio, vamos a ver que tiene diferencias sutiles entre las articulación sacrovertebral del hombre y de la mujer. En el caso del hombre, el ángulo del promontorio va a ser mucho menor, ligeramente aproximado a 118 grados, mientras que el promontorio en la mujer va a ser ligeramente superior, llegando aproximadamente a unos 126 grados. Esto tiene que ver con las dimensiones y la conformación de la pelvis de la mujer para adaptar este hueso, esta estructura ósea, para formar el canal de parto, y también se utiliza como parámetro para la medición de distintos diámetros pelvianos, bien, para una técnica que se denomina pelvimetría.
Finalmente nos queda la articulación sacrocoxígea. Esta articulación va a ser de tipo artrodia y une el vértice del sacro bien con la base del coxis. Entonces, repasando los ligamentos que refuerzan las articulaciones entre los distintos elementos óseos que conforman la columna vertebral, tenemos, bien siendo una vista posterior, el ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento intertransverso, ligamento amarillo, interespinoso, supraespinoso, bien, y ahí tenemos las denominaciones. Recordemos el ligamento longitudinal anterior que se extiende por la cara anterior de los cuerpos vertebrales, desde la apófisis basilar hasta la segunda vértebra sacra. El ligamento longitudinal posterior que va por la cara posterior justamente de los cuerpos vertebrales y también se extiende desde la apófisis basilar pero llega un poquito más lejos hasta el coxis. Los ligamentos intertransversos entre las apófisis homónimas. Entre las láminas tenemos la extensión del ligamento amarillo y entre las apófisis entre las apófisis espinosas teníamos el ligamento interespinoso entre cada una de ellas, entre el borde superior y borde inferior, y entre los vértices la extensión del ligamento supraespinoso. Pasamos a la última parte de este seminario que tiene que ver con las funciones que puede ejecutar la columna vertebral. Básicamente podemos dividir a las funciones de la columna vertebral en 3 puntos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la función estática o de sostén que puede llegar a tener la columna. Como habíamos anticipado y charlado a lo largo de toda la clase, hemos dicho que parte de la columna vertebral va soportando ligeramente el peso de todas las estructuras que tiene por encima, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de la columna en general, soporta el peso de la cabeza, el tronco y los miembros superiores y termina transmitiéndolo a través de las articulaciones sacroilíacas hacia los miembros inferiores. Otra de las funciones que podemos enumerar en cuanto a la columna vertebral tiene que ver con una función cinética o dinámica, ¿bien? Y retomamos la definición que habíamos charlado de columna vertebral. Habíamos dicho que es un estuche osteocartilaginoso que era resistente y flexible, ¿sí? Si bien es resistente para conformar un sostén y para dar una función protectora, como vamos a ver más adelante, también permite la realización de ciertos movimientos en su conjunto. Estos tipos de movimientos pueden resumirse en movimientos de flexión, como el que estamos viendo en pantalla, extensión, que sería un movimiento inverso, rotación, ¿bien? Y lateralización hacia la izquierda y hacia la derecha. Por último, una de las funciones más importantes que podemos enumerar de la columna vertebral tiene que ver con la protección, que ya habíamos también charlado, a el sistema nervioso central y particularmente a la médula espinal, que era el segmento más caudal del mismo. Finalmente dejamos recomendada la bibliografía que ustedes pueden utilizar para leer estos temas. Por supuesto tenemos textos clásicos de anatomía como Bouchet, Latarjet, Pro, Moore, Rouvier y Testud, y algunos atlas para ayudar con las imágenes además del material complementario. Le dejamos una frase a modo de corolario de la clase y muchas gracias a todos por escucharnos.